increíble transformación, la sorprendente historia de cómo una abuela cambió vidas al dar azúcar. Doña Rosa, a sus 75 años, había sido siempre la columna vertebral de su familia. Criada en un tiempo donde el sudor y el sacrificio eran los ingredientes principales de la vida, había aprendido a labrar su destino con manos callosas y un corazón enérgico. Pero ahora, ante la amenaza de la crisis económica, se vio ante un dilema que nunca había imaginado. Su legado, aquel que con esfuerzo había construido, parecía estar al borde del colapso. Un día, mientras limpiaba el polvo de un viejo baúl que llevaba años olvidado, encontró un libro de recetas de su madre, adornado con las huellas del tiempo. Cada hoja amarillenta parecía susurrarle viejas historias, recetas de dulces que habían tejido la vida familiar. La tentación de revivir esos sabores la envolvió como un abrazo cálido. ¿Podría transformar esos recuerdos en algo más? Con el deseo de mantener unida a su familia, decidió lanzarse a la aventura de vender sus dulces en el mercado local. La primera vez que vendió, el resultado fue desastroso. La desilusión le apretó el pecho. Se sentó al final del día, la mirada perdida en su puesto vacío, y se preguntó si realmente podría lograrlo. Los murmullos en el pueblo eran crueles, algunos la veían con desprecio, cuestionando por qué una mujer de su edad se aventuraría en el mundo de los negocios. La herida en su corazón se profundizaba con cada comentario despectivo. ¿Qué estoy haciendo?, pensaba, con la mente acelerada y la respiración irregular. La presión era aplastante, pero su determinación florecía en el fondo, como una planta que se aferra a la tierra en medio de una tormenta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando el rumor de su fracaso se esparció, la angustia se instaló en su pecho. Sin embargo, en medio de la tristeza, una luz emergía. Un grupo de jóvenes emprendedores estaban buscando revivir el mercado local. Al probar uno de sus dulces, quedaron impresionados por el sabor y la historia que ella representaba. Buscaban autenticidad, y su boca se llenó de dulzura con cada bocado. Pero la emoción no acallaba sus temores. ¿Podría realmente enfrentarse a la incertidumbre de trabajar junto a personas más jóvenes, enérgicas, que parecían tener el mundo a sus pies? La pregunta se agitaba en su mente, de la misma forma que la masa de sus recetas se mezclaba en un tazón. Mientras ella luchaba contra sus pensamientos y emociones dispares, la expectativa de la oportunidad apenas comenzaba a gestarse. El dilema se intensificaba. Debería dejar que su legado se fundiera con la modernidad, arriesgando el hogar que había construido, o permanecer aferrada a su papel tradicional, esperando que su familia recordara sus dulces en la calidez del hogar, y no en las frías estanterías de un negocio. El aire se llenaba de presión, y cada día que pasaba sin decisión la alejaba más de su objetivo. En ese sentido, un giro inesperado se acercaba a su vida. En la próxima feria local, un prestigioso chef la observaría, y la posibilidad de un nuevo camino la acechaba, pero con ella, la creciente sombra de la duda. Doña Rosa se encontró deseando que todo fuera tan simple como las recetas que había aprendido, pero sabía que la vida no se cocinaba en una sola olla. La pregunta pesada como un plomo en su interior, resonó: ¿presentaría su dulce legado al mundo o lo guardaría en un rincón, perdido entre sus recuerdos? El eco de la decisión inminente resonaba en la mente de Doña Rosa mientras se preparaba para la feria. La incertidumbre se mezclaba con una extraña emoción. Nunca había deseado tanto ser vista y, a la vez, temido ser juzgada. La ropa que eligió para el evento, un sencillo vestido floral, simbolizaba no solo su conexión con el pasado, sino su deseo de florecer en un futuro incierto. La mañana de la feria, el mercado estaba lleno de vida. Las voces de los vendedores, junto con los olores de especias y frutas frescas, creaban un ambiente vibrante. Sin embargo, el mundo parecía también un escenario donde las miradas se volvían hacia ella, y en cada uno de esos pares de ojos detectaba un juicio implícito. ¿Quién era ella para competir en un mercado donde la juventud dominaba el escenario? Mientras se iba acercando a su puesto,
la ansiedad comenzó a enredarse con un hilo de determinación. Al alisar la mesa, organizando con cuidado las bandejas llenas de sus dulces, respiró hondo. Rememoró las palabras de su madre: todo lo dulce viene acompañado de un poco de amargo, así es la vida. Era un golpe de realidad que la sacudía en momentos de duda. Pero en esta ocasión, identificó ese amargo como una fuente de fuerza. Los primeros clientes se acercaron con recelo, pero pronto sus sonrisas se amplificaron ante el primer bocado. Nunca había probado algo tan delicioso, dijo una joven, su rostro iluminado por la sorpresa. Doña Rosa sintió una chispa de esperanza al escuchar ese reconocimiento. La dulzura de su trabajo fue recibida como una especie de renacimiento, restituyendo algo de la fe que había estado tambaleándose. Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, una sombra de inseguridad volvió a arrastrarse sobre ella. Un grupo de emprendedores cercanos, todos enérgicos y conectados con las tendencias más modernas, comenzaron a hacer comparaciones. Los comentarios despreciativos flotaban en el aire como eslóganes despectivos. Vender dulces de abuela en esta época, la voz de uno de ellos resonó con un tono sardónico. La duda golpeó de nuevo su autoestima. ¿Era realmente viable mezclar su legado con la cultura moderna? Estaba cayendo en el camino equivocado, pero en medio de esas críticas, algo cambió. En el ecosistema de risas y sabores, se encontraba el chef de renombre que había venido a observarla. Con su mirada atenta y un leve asentimiento, parecía captar la esencia de Doña Rosa. Se sintió como un imán, sus recetas atrayendo la atención de un mundo que previamente la ignoraba. El chef se acercó, probó uno de sus dulces y sus ojos se iluminaron. «Esto es auténtico», dijo. «Deberías considerar presentarlos en eventos más grandes. Tu historia necesita ser compartida». Las palabras retumbaron en su conciencia, elevándola por encima del tumulto de dudas. ¿Podría realmente separar el tesoro de su familia y compartirlo con quienes más necesitaban esas tradiciones? Su legado no solo debía ser una remembranza en el rincón de su cocina, sino que podía servir de puente entre generaciones. Al finalizar el día, con las bandejas casi vacías y una promesa tintineante en su mente, la concienciación afloró lentamente. No solo había rescatado dulces, sino también una parte de sí misma. Doña Rosa estaba lista para enfrentar un nuevo camino. Con el amanecer de una nueva etapa ante ella, la abuela se interrogó si sería capaz de desafiar al mundo a su frente. Y mientras las luces del mercado se apagaban, una pregunta la acompañó: ¿podría permitir que su dulce legado trascendiera lo familiar, abriéndose a una comunidad más amplia, o se encerraría de nuevo en la seguridad de sus recuerdos? El horizonte se llenaba de posibilidades, pero cada paso sería un reto que definiría su mañana. Con el primer rayo de luz que se filtró por la ventana, Doña Rosa experimentó una mezcla de ansiedad y emoción. Esa mañana, el eco del mercado le resonaba no solo como un lugar físico, sino como un nuevo espacio donde podría proyectar su voz y su arte. Aunque la feria fue un éxito, el desafío real estaba aún por comenzar. Su mente zumbaba con las palabras del chef, la idea de presentar sus dulces en eventos más grandes la atormentaba y emocionaba a la vez. Mientras preparaba su desayuno, se le ocurrió una idea inesperada: podría realizar un taller culinario, un lugar donde compartir tanto su técnica como las historias que habían moldeado su arte. La visión de un grupo de participantes embelesados por su relato la impulsó a confrontar su miedo. Sin embargo, el autocrítico en su interior rápidamente la cuestionó: ¿quién vendría a escucharla? Por un momento, se sintió abrumada. Los recuerdos de las miradas despectivas de los jóvenes emprendedores la acosaban, y la burla resonaba en su cabeza. Pero cuando se miró al espejo, empezó a confrontar esas inseguridades. Lo que había creado era un legado, una manera de conectar con su historia y su cultura, no un producto desfasado. En ese decreciente instante de duda, decidió que no sucumbiría a sus miedos. Pasó la mañana organizando su pensamiento, escribiendo un plan que detallaba qué talleres ofrecería. Cada palabra era como un pequeño ladrillo que edificaba su confianza. Imaginó la mesa repleta de ingredientes frescos, el aroma de la canela en el aire y las risas de personas dispuestas a aprender. Se percató que su experiencia de vida le brindaba una perspectiva única que podría iluminar a otros. Las horas se deslizaban mientras Rosa se sumergía en su preparación. Trabajaría en las redes sociales, compartiría su historia y atraerá a personas interesadas en lo auténtico. En su mente, nuevas posibilidades emergían:
una página dedicada a la cocina tradicional, recetas acompañadas de relatos sobre las tradiciones familiares que las formaban. La idea la llenaba de energía y empezó a sentir una alegría renovada. Sin embargo, surgirían conflictos. Mientras más se adentraba en su nueva misión, sus amigos y familiares comenzaron a mostrar preocupación. «No es seguro, abuela», le decía su hija. «Estás arriesgando lo que tenemos por algo incierto». En sus palabras había amor y protección, pero también un claro desafío a su independencia. Doña Rosa sintió un tira y afloja emocional. Debía seguir su corazón o la seguridad familiar. A medida que pasaban los días, la preparación para el taller se convertía en una experiencia tanto liberadora como angustiante. Con cada avance, la opinión sobre sí misma se tornaba más sólida, pero también lo hacía la presión externa. La balanza de incertidumbre se inclinaba constantemente entre la valentía y la duda. Finalmente, llegó el día de su primer taller. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Doña Rosa observó cómo los participantes llegaban uno tras otro. La mezcla de nerviosismo y anticipación se desvanecía lentamente al ver sus rostros sonrientes y curiosos. Estaba lista para ser la narradora de su propia historia, para tejer la conexión que había anhelado toda su vida. Sin embargo, justo cuando todo parecía alinearse, un mensaje aterrador la sacudió. Un crítico de gastronomía conocido había confirmado su asistencia. La presión se intensificó, su mano temblaba un poco mientras ajustaba los ingredientes. La sombra de la duda acechaba, y la voz del autocrítico comenzaba a chirriar de nuevo. ¿Y si no le gusta? La pregunta vibraba en el aire, y según se acercaba el momento, Doña Rosa tuvo que decidir: ¿se dejaría abrumar por el miedo al juicio o se abriría a la posibilidad de un futuro brillante? Con su curso al borde del inicio, se dio cuenta de que solo una decisión definiría su camino. Y mientras miraba a su alrededor, una claridad iluminó su mente. Si no lo intento, nunca sabré lo que soy capaz de lograr. La puerta hacia su lugar en la historia se estaba abriendo, y solo quedaba dar el paso al frente. Pero, ¿realmente sería capaz de soportar la crítica y convertirla en una señal de crecimiento? El eco del reloj de pared marcaba con insistencia el inicio del taller. Doña Rosa había colocado los ingredientes en la mesa: harinas, azúcares, especias y una pizca de inseguridad. Mientras los participantes se acomodaban en sus sillas, pudo sentir el peso del crítico ya en esa habitación. Era como una sombra, siempre presente, pero que también podría entregarle una luz, si lograba enfrentarlo. La sonrisa nerviosa que se dibujó en su rostro fue un intento de disipar la ansiedad que la había abrazado momentos antes. «Hoy no solo les voy a enseñar a hacer dulces», empezó a decir con voz temblorosa, «les voy a compartir mi vida a través de ellos». La revelación de esta conexión la empoderó, sus experiencias se entrelazaban con cada receta, cada sabor evocaba un recuerdo. Era su tiempo de brillar, de mostrar que sus creaciones eran más que un simple producto, eran historias. Mientras comenzaba a mezclar la masa, notó la curiosidad en los ojos de los asistentes. Algunos tomaban notas, otros reían y compartían anécdotas propias. Rosa se sintió más en casa, comprendiendo que no solo estaba impartiendo conocimiento, estaba conectando con cada uno de ellos. La voz del crítico se desvanecía poco a poco al recordar que su lugar en el mundo no estaba definido por la aprobación ajena. Sin embargo, ese alivio momentáneo se alteró cuando escuchó el crujido de una silla. El crítico, un hombre con una mirada profunda y un gesto severo, se había acercado. «¿Qué hace que su repostería sea especial?», preguntó, sus ojos fijos en ella. La pregunta era punzante, pero también una oportunidad. Con un suspiro hondo, Rosa recordó su infancia, el aroma de su abuela horneando en la cocina, el amor que impregnaba cada plato. «Lo especial es como cada dulce narra una historia, mi historia, la de mi familia, la historia de mi pueblo», respondió, sintiendo como la confianza resurgía. A medida que el taller avanzaba, la interacción aumentaba. Desde compartir risas hasta recibir preguntas que desafiaban su conocimiento, cada momento se sentía como un engranaje empujando su impulso hacia adelante. Se dio cuenta de que su pasión era contagiosa. La conexión emocional que creó con sus alumnos transformó la atmósfera. No eran solo dulces, eran pedazos de su legado. Doña Rosa se sintió empoderada por sus propias palabras, por la influencia que podía tener en otros. La actividad culminó cuando empezaron a degustar sus creaciones. Las sonrisas y elogios eran música para sus oídos.
La crítica se volvía insignificante ante el valor de lo que había construido en ese pequeño espacio. Ese primer taller no se trataba solo de compartir recetas, sino del impacto de contar historias que resonaban con emociones. Las miradas de los participantes estaban llenas de admiración. Algo en ella había logrado tocar sus corazones. Al final del día, mientras limpiaba y organizaba su cocina, una sensación de logro la invadía. Pero, en medio de su satisfacción, una nueva inquietud. Había logrado un pequeño triunfo, pero la sombra del crítico seguía en su mente. ¿Este es el mejor que puedo hacer?, se preguntaba. Con cada día de enseñanza, la presión de mantener este nuevo estatus comenzaba a crecer. En los días que siguieron, una ola de seguidores comenzó a acceder a sus plataformas en línea. Las publicaciones sobre el taller se multiplicaron, comentarios entusiastas inundaron su bandeja de entrada. El taller era un éxito rotundo. Sin embargo, la responsabilidad recayó sobre ella como un nuevo peso. ¿Podría sostener esta creciente expectación? Las luces del triunfo empezaron a oscurecerse con el fluir de una preocupación emergente. No bastaba con haber tenido éxito una vez. En su mente, la voz crítica volvió a latir con fuerza. Esto no es más que suerte. Rosa sentía que cada paso hacia adelante podría ser fácilmente descartado. La duda acechaba, como un lobo mirando a su presa, en su búsqueda de seguridad en un panorama incierto. Un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Quiero ofrecerte una oportunidad para que presentes tus dulces en un festival gastronómico este verano. El texto, inteligente y tentador, la invitaba a avanzar aún más. Era su chance de demostrar su valía, pero también un riesgo descomunal. Podría afrontar un escenario más grande, con más críticos apuntando cada uno de sus movimientos. Una nueva decisión se dibujaba en el horizonte. Mientras contemplaba la pantalla del teléfono, la duda y la posibilidad de crecimiento se entrelazaban nuevamente. ¿Se lanzaría a esta nueva aventura arriesgando todo lo que había alcanzado hasta ahora? El camino se oscurecía y, con él, la urgencia de su elección se tornaba inminente. Con el pulso acelerado y el brillo del teléfono incrementó la presión sobre Rosa. Una ventana de oportunidades se presentaba, pero el miedo a la caída también amenazaba con nublar su razón. Cada palabra del mensaje calaba hondo, reafirmando la existencia de un crítico interno que desafiaba su valor. Rosa se pasó los dedos por el cabello, un gesto automático de ansiedad. Recordaba los momentos de su niñez en la cocina de su abuela, un refugio que había sido un santuario de dulzura y amor incondicional. Esa imagen de felicidad contrastaba dolorosamente con la realidad actual, donde la evaluación constante y la búsqueda de la perfección parecían devorar la esencia misma de lo que amaba. Las demandas del éxito no se reducían solo al afán de reconocimiento. La venta de sus dulces requería un enfoque comercial que jamás antes había considerado. Se retó a preguntarse, ¿en verdad le apasionaba esta industria o estaba buscando aceptar un papel en un teatro ajeno? La respuesta era eludible. Tenía que decidir si iba a dejar que el miedo dictara su camino o si iba a dar el salto a ciegas, enfrentando las posibilidades y el riesgo inherente. Decidió buscar claridad. Se dirigió a su cocina, un espacio ahora atesorado, y empezó a mezclar ingredientes casi de forma automática. La actividad la reconfortaba, pero su mente divagaba. Visualizó el festival, la multitud en la que cada rostro representaría un juicio, un potencial comentarios que podrían elevarla o destruirla. Atrapada entre la posibilidad de conectar con más personas a través de su repostería y la reacción temida de los críticos, la dualidad de emociones la abrumó. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, surgió un destello de determinación. No puedo permitir que el miedo me consuma, se recordó. Tomar el riesgo también significaba descubrir nuevos caminos. La idea de llevar sus creaciones más allá de su hogar empezó a generar entusiasmo en su interior. En lugar de pensar solo en los críticos que la acecharían, empezó a imaginarse rodeada por quienes apreciaban lo que tenía para ofrecer, un espacio donde conectaría con personas verdaderamente interesadas en su historia. Rosa se enfrentó a su autoexigencia, convirtiendo cada golpe de inseguridad en combustible. Tomó el teléfono y comenzó a trabajar sobre la presentación, exigiéndose no solo a ella misma, sino buscando reflejar lo mejor de sí. Sabía que no bastaría con ofrecer dulces, necesitaba contar historias. Se quedó hasta bien entrada la noche, ajustando el contenido, asegurándose de que cada detalle resonara con su identidad. Conforme se acercaba la fecha del festival,
ella misma fue testigo de su evolución. Con cada dulce que preparaba, sentía el temor ceder espacio a una confianza renovada. Se preguntaba qué necesidades ocultas encerrarían las vidas de quienes probarían sus dulces, cómo podría un solo bocado traer recuerdos, alegrías o consuelo a desconocidos. Finalmente, el día del evento llegó. La adrenalina zumbaba en su interior mientras se preparaba para presentar su stand. A lo lejos, veía a otros expositores, algunos llenos de confianza, otros, como ella, parecían dudar, ajenos a la gran arena que significaba exhibir sus sueños en un escenario público. ¿Sería esa la culminación de su viaje, o el comienzo de una aventura desconocida hacia territorios inconcebibles? Mientras su mirada se perdía entre la multitud, el eco de su crítico interior resonaba, pero Rosa se mostró resuelta. No anticiparía juicios, enfocaría sus energías en la conexión. La gran pregunta era, ¿realmente se arriesgaría a ser vulnerable frente a un público más grande, en un espacio donde las historias se entrelazaban y donde las esperanzas podrían florecer o marchitarse? Alzando la mirada, se preguntó si estaba lista para dejar atrás sus miedos de una vez por todas. Nadie estaba fuera de la crítica, pero esta vez no sería una sombra, sino un impulso. Mientras se dirigía a su puesto, respiró hondo, con la firme determinación de que pronto, las respuestas llegarían de formas que nunca imaginó. El bullicio del evento la envolvió y Rosa se detuvo un instante, tratando de captar el vasto panorama ante ella. La energía vibrante de las personas entremezcladas en la búsqueda de sabores y experiencias la desgarró entre la emoción y la duda. Se erguía frente a su stand, sintiendo como un torbellino de colores y aromas transitaba por su mente, cada cuota de nerviosismo un eco de todo lo que había arriesgado para estar allí. Al momento de atender a los primeros visitantes, Rosa recordó lo que la había llevado a este punto. No era solo la intención de vender dulces, era la necesidad de compartir su esencia, su historia, quizás una parte de sí misma que había estado oculta. El aceptar la vulnerabilidad, ese estigma cargado de temor, y se tornaba en su aliada. Con cada sonrisa, cada mirada inquisitiva, notó que podía transmitir la pasión que había infundido a sus creaciones. Las charlas espontáneas con los asistentes se convirtieron en un bálsamo. Al principio, sus palabras fluían cautelosas, pero mientras más hablaba, más se desvanecía el miedo. Compartía anécdotas de su abuela, de la cocina, de la tradición. Cada relato nutría su presencia y cada dulzura ofrecida era una pequeña historia que resonaba en los corazones de quienes las probaban. La conexión emocional comenzó a jugar a su favor, sin embargo, la incertidumbre no desaparecería tan fácilmente. En un rincón, divisó a un crítico gastronómico local, un reputado catador conocido por su ojo afilado y su pluma mordaz. Una sacudida de ansiedad recorrió su cuerpo. Rosa se cuestionó si alguna de sus creaciones había llegado a ser suficientemente buena para llamar su atención, pero rápidamente se negó a dejarse influenciar. Había llegado hasta aquí mostrando lo que realmente era. No podía permitir que esa voz crítica la desanimara. A medida que la jornada avanzaba, comenzó a recibir comentarios sobre sus dulces. Un cliente se detuvo y se deshizo en elogios sobre un pastel de chocolate que había tomado su abuela como modelo. «Es como tomar un bocado de memorias», exclamó, mientras sus ojos brillaban de nostalgia. Esa respuesta hizo que el corazón de Rosa se expandiera, como si las palabras fueran un puente hacia su infancia. Había logrado el cometido. Había creado un espacio donde la gente podía conectar con emociones arraigadas. Con cada interacción, ya no era solo la repostera en un evento. Se encontraba consolidando su identidad, reclamando su lugar en aquel universo. La figura del crítico comenzó a desvanecerse. Su opinión ya no era más que una proyección de inseguridades pasadas. Rosa sabía que su autenticidad no dependía de los juicios ajenos, sino de la sinceridad con la que había abordado su arte. Cuando el día llegó a su fin, los aplausos resonaron en sus oídos. Se encontró hablando con más de un cliente, incluso firmando algunos de sus postres. El brillo en sus ojos y las sonrisas eran testigos de un viaje interno que había comenzado mucho antes de presentarse en esa mesa. Ella había enfrentado sus miedos, había cultivado la confianza en sí misma, pero aún había señales de que su camino no había sido solo un cuento de hadas. Una conversación se tornó inquietante cuando un antiguo compañero de trabajo se acercó a ella. Sus palabras estaban cargadas de indiferencia disfrazada de amabilidad. «Tu dulce es suficiente para competir con lo que hay en el mercado», dijo con una sonrisa fría.
Esa impactante pregunta resonó en su mente, alimentando las sombras de la inseguridad que había luchado por dejar atrás. Ahora, mientras observaba a la gente abandonar el evento y sintiendo la mezcla de euforia y inquietud, Rosa se dio cuenta de que, aunque había ganado mucho, el viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. ¿Estaría ella verdaderamente preparada para enfrentar las duras realidades de un mundo donde sus dulces tendrían que enfrentarse no solo a críticas, sino también a expectativas aún más altas? La verdad emergía, pero con ella también surgiría la oportunidad de reestructurar su camino. La pregunta que la acechaba era si podría sostener su autenticidad mientras navegaba por esos océanos implacables. Al día siguiente, Rosa se despertó con un aluvión de pensamientos y emociones que la invadían. No había sido solo la experiencia del evento lo que la había transformado, sino el reconocimiento de que estaba en una encrucijada. ¿Sus dulces realmente tenían la capacidad de competir en un mercado implacable? La duda resurgía como una sombra, mientras el eco de las palabras de su antiguo compañero resonaba en su mente. Ella sabía que el camino hacia el éxito no solo dependía de un buen producto, sino también de la percepción que otros tuvieran de él. Decidida a no dejarse vencer por el pánico ni por viejos fantasmas, tomó un respiro profundo y se sentó en su cocina, el lugar que había sido tanto su refugio como su laboratorio creativo. Enfrentarse a los ingredientes que tanto amaba se convirtió en un ejercicio de liberación. Cada mezcla, cada batido del chocolate, cada ingrediente que sumaba a sus masas era un paso más hacia su reafirmación. Pero, esta vez, no solo se trataba de crear dulces irresistibles, buscaba una transformación en su enfoque. Mientras elaboraba una nueva receta, dedicó tiempo a reflexionar sobre lo que realmente diferenciaba sus productos. No era solo el sabor, era la historia, el vínculo emocional que tejía con cada cliente. Decidió, entonces, que necesitaría algo más que un pequeño stand para comunicar su visión. Necesitaba un espacio donde esos relatos y esos sabores pudieran coexistir. La idea comenzaba a tomar forma, un pequeño local, un taller donde no solo se venderían dulces, sino donde compartiría su pasión y enseñaría a otros a conectar con sus propias tradiciones a través de la repostería. La mera concepción de esa idea la llenó de energía. Sin embargo, la realidad económica se asomaba rápidamente. Rosa sabía que empezar un nuevo negocio requeriría inversión, tal vez, una forma de financiación. Reflexionó sobre su situación actual y los retos que tendría que enfrentar. No quería caer en la urgencia de conseguir dinero a expensas de su esencia, así que decidió crear un plan meticuloso. Empezó a investigar opciones. Clases online sobre cómo emprender en el mundo de la gastronomía, foros sobre crowdfunding, incluso talleres de marketing que le permitirían captar la atención de un público más amplio. Cada escritura que hizo en su libreta era un compromiso consigo misma. Sopesó sus habilidades actuales y se dio cuenta de que el mayor aliado que tenía en este proceso era el mismo amor por lo que hacía. Un día, mientras navegaba por las redes sociales, se topó con un grupo de emprendedores gastronómicos que ofrecían soporte y formación a nuevos talentos. Aunque la inseguridad la acechaba, decidió marcar la fecha de su primera reunión. Aquella reunión no era solo un paso hacia el futuro, era un acto de valentía. Las semanas atravesaban el calendario, y con cada clase en línea, Rosa se sentía más empoderada. Aprendía no solo sobre mercadeo y finanzas, sino sobre sí misma, su capacidad de crecer, adaptarse y enfrentar sus temores. Redescubría habilidades que creía perdidas, como el arte de comunicar su historia de forma cautivadora. A medida que sus ideas comenzaban a tomar forma, la pregunta que antes la torturaba ya no era simplemente una sombra, sino un combustible que la empujaba a actuar. ¿Estaría lista para presentar su proyecto ante otros? Mientras los días pasaban, Rosa se dio cuenta de que no solo estaba creando dulces, estaba estructurando sus sueños, era hora de actuar. El momento de un primer paso estaba a la vista, un camino que podría enfrentar tanto el éxito como el fracaso. Pero había algo que había cambiado en ella, la certeza de que los dulces de su abuela, sus historias, valían la pena. Con el corazón acelerado, se enfrentó a la realidad de su nueva vida, consciente de que el viaje aún no había hecho más que comenzar. ¿Podría finalmente conectar todas las piezas de su historia y construir un legado en el camino? La incertidumbre acechaba, pero la chispa de la determinación ardía con fuerza. La semana transcurrió con un aire de expectación, como si el tiempo hubiera decidido tomar un respiro antes de la tormenta. Rosa se sumergió en sus clases,
Cada lección revelaba un rincón de su propia mente que había estado cerrado durante años. Allí, entre gráficos de ventas y estrategias de branding, comenzaba a distinguir sus prioridades. La pasión por los dulces volvía a encenderse con más fuerza, pero esta vez acompañada de un objetivo claro: construir un negocio que no solo fuera rentable, sino significativo. Decidió que no podía solo ofrecer dulces, debía ofrecer experiencias. La idea de un taller donde las personas pudieran aprender sobre repostería y compartir sus propias historias resonaba cada vez más con su esencia. Pero al mismo tiempo, la voz de su crítica interior le recordaba los riesgos de la exposición. Si fracasaba, ¿cómo se sentiría? Esa pregunta la presionaba, pero optó por redirigir su miedo hacia la acción. Mientras diseñaba el plan, Rosa comprendió que debía empezar por validar su visión. Hizo una encuesta sencilla entre sus amigos, familiares y conocedores del ámbito gastronómico. Cada respuesta se convirtió en una pieza del rompecabezas, le revelaba a qué público debería enfocarse. Fue a través de esos datos que se percató del poder de su relato como emprendedora. En un mundo saturado de opciones, su historia personal podía ser el hilo conductor que atrapara la atención de sus futuros clientes. El próximo paso fue asistir a la reunión del grupo de emprendedores gastronómicos. Aquel encuentro se convirtió en un espacio donde la vulnerabilidad y el coraje se entrelazaban en un mismo lugar. Al escuchar las historias de otros, Rosa sintió que su peso se aligeraba. Cada confidente en ese salón presentaba sus desafíos, y al compartir los suyos, se dio cuenta de que todos eran parte de una lucha similar. La soledad del emprendimiento empezó a desvanecerse. La noche antes de la reunión, una ola de ansiedad la invadió. Se preparó para presentar su proyecto, ensayando frente al espejo, sintiendo que cada palabra pronunciada le acercaba un paso más a su meta. La inquietud era palpable, pero algo había cambiado dentro de ella. La expectativa de compartir su visión se convertía en adrenalina. El momento de la verdad llegó. Se sentó ante el grupo, que la observaba con curiosidad. Su voz tembló al principio, pero rápidamente las palabras fluyeron. Compartió no solo su idea, sino lo que representaba: el legado de su abuela, las memorias de la infancia, el deseo de crear un espacio donde los dulces fuesen más que un producto, donde se convirtiesen en conexiones humanas. A medida que hablaba, los rostros comenzaban a iluminarse, y en ese instante, elevó su mirada. Las dudas viejas comenzaban a desvanecerse. Recibió retroalimentación de los otros emprendedores y notó que su historia resonaba. Sin embargo, también surgieron críticas constructivas que le hicieron cuestionar algunos aspectos de su propuesta. La realidad la confrontaba, pero a cada comentario, sentía un creciente deseo de afinar su idea, de hacerla aún más sólida. A medida que se despedía ese día, dejó a un lado el miedo y tomó una nueva determinación. Había llegado el momento de arriesgar. Comprendió que el camino del emprendimiento no sería fácil, pero la autenticidad de su proyecto lo valía todo. Cuando regresó a casa, la emoción se transformó en planos concretos: el diseño del local, propuestas para el marketing digital, fechas para el lanzamiento de talleres. Sin embargo, mientras trazaba su mapa hacia el éxito, una pequeña voz dentro de ella se preguntaba si estaba dispuesta a dejar atrás su vida anterior por completo. Sería una transformación abrumadora, y si fracasaba, sus sueños no solo caerían, sino que llevarían consigo su identidad. El día de la presentación se acercaba más rápido de lo previsto, y los ecos de esa decisión resonaban en su mente como un tambor. ¿Podría aceptar la posible derrota sin que ésta la definiese? La incertidumbre acechaba, y la plena luz del evento era apenas visible en el horizonte. Rosa sabía que, llegara lo que llegara, debía estar lista para enfrentar no solo el miedo al fallo, sino el desafío de convertirse verdaderamente en lo que aspiraba a ser. La presión hacia la presentación culminaba en una mezcla de anticipación y temor. Rosa se encontró revisando sus notas en múltiples ocasiones, cada repaso acentuando su inquietud interna. Repasaba y ajustaba su discurso, en un intento de encontrar la formulación perfecta que pudiera resonar no solo con su audiencia, sino también con su propio corazón. La necesidad de ser auténtica la impulsaba, pero la duda seguía anidando en cada rincón de sus pensamientos. Un día, mientras caminaba hacia su clase, se detuvo frente a una pastelería local. El aroma a vainilla y chocolate la envolvió, trayendo recuerdos de las enseñanzas de su abuela. Decidió entrar, y mientras observaba la decoración y la disposición de los productos, una idea surgió de entre la niebla de su confusión. ¿Qué pasaba si su taller no solo ofreciera instrucciones sobre repostería,
sino que, en cada clase, compartiera historias que unieran las experiencias de todos los participantes. Una interconexión entre la creación y la narración. La epifanía la emocionó y la llevó a comprender que aún tenía mucho por descubrir acerca de su propuesta. En la siguiente reunión del grupo de emprendedores, Rosa compartió este nuevo enfoque. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los asistentes no solo se sintieron atraídos por la idea de los dulces, sino también por la posibilidad de crear una comunidad donde cada historia individual pudiera entrelazarse con la de los demás. Se dio cuenta de que su mente había comenzado a abrirse a un modelo de negocio más inclusivo, donde el bienestar emocional y la creatividad fueran los ingredientes principales. Con ese nuevo plano en mente, comenzó a fortalecer su propuesta. Se acercó a diseñadores locales para crear un ambiente acogedor en el taller que reflejara su esencia. Al llamar a un amigo que trabajaba en marketing digital, gestó una estrategia efectiva para promover no solo el negocio físico, sino la historia que lo sostenía. Sin embargo, a medida que avanzaba, el eco de la crítica interna resurgió con más fuerza. La voz le recordaba los riesgos y, más intensamente, la posibilidad del fracaso personal. Rosa enfrentó este laberinto de dudas y decidió llevar un diario. Comenzó a escribir sus pensamientos cada noche, analizando cada miedo y cada ilusión. Esto le permitió explorar más a fondo cuáles eran sus verdaderas motivaciones. Percibió que, más allá de tener un negocio próspero, deseaba dejar un legado emocional, algo que influyera en las vidas de los demás como su abuela había hecho con ella. Se dio cuenta de que su miedo no tenía que definir su camino, sino ser una motivación hacia el cambio. Enfrentar la presentación final fue un proceso de construir resiliencia. Sabía que había profundas implicaciones en lo que iba a mostrar. Su historia, su negocio y su futuro estaban en juego. Al sentarse en la mesa frente a un grupo de inversores y apasionados de la gastronomía, sintió la presión más que nunca. El aire en el salón se tornó denso. Las miradas de los asistentes transmitían expectación y un leve juicio. Con el corazón palpitante, Rosa se enfrentó a ellos y comenzó a hablar, pero esta vez no solo de los dulces, sino de las historias que escondían. Las conexiones humanas que podían brotar a partir de una simple receta. Mientras su voz iba creciendo en confianza, observó que los rostros de las personas frente a ella comenzaban a suavizarse. Se dio cuenta de que no estaba allí solo para vender, sino para invitar a otros a formar parte de su sueño. La presentación terminó en un aplauso cálido, pero el verdadero desafío comenzaba. Se sintió liberada, pero también se dio cuenta de que había abierto una puerta hacia un camino poco conocido, lleno de promesas e incertidumbres. Al salir de la sala, el sentido del logro era embriagador, pero una nueva pregunta la aguardaba. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su verdad, sean buenas o malas? Mientras su mente divagaba en esa reflexión, una notificación en su móvil la sacó de su ensimismamiento, un mensaje de una joven interesada en unirse a sus primeros talleres. Una chispa de motivación emergió entre sus pensamientos. El viaje apenas comenzaba, y la posibilidad de marcar realmente una diferencia la llenaba de determinación. Y en el trasfondo de esa adrenalina, la pregunta la acechaba. ¿Podría forjar el equilibrio entre su ambición y el deseo de ser auténtica sin perderse a sí misma en el camino? El sol se asomaba por la ventana, iluminando la cocina de Doña Rosa con una cálida luz dorada. En aquel escenario, donde todo había comenzado, ella se sentía distinta, transformada. El camino recorrido había sido empinado y lleno de tropiezos, pero cada paso había cultivado en ella una confianza inquebrantable y una claridad de propósito. La presentación ante los inversores fue solo el punto culminante de su viaje. Después de experimentar el éxito en su primer taller, la abuela comprendió que no solo necesitaba ofrecer dulces, sino crear un espacio donde las historias florecieran. Así, decidió abrir su propio taller de repostería. Ya no era solo la abuela que vendía dulces, era una empresaria con una visión clara. Su marca abarcaría la tradición, la conexión emocional, y celebraría la cultura que había estado cocinando a fuego lento en su interior. Con la ayuda del grupo de emprendedores gastronómicos, diseñó su taller, un lugar donde cada rincón respiraría autenticidad. Con una inversión modesta pero significativa, estableció un ambiente acogedor que reflejaba su esencia. Rosa supo que debía comprar materiales que realzaran sus creaciones, pastas, azúcares, y utensilios que contarían su historia.
La expectativa crecía a medida que sus seguidores en redes sociales se multiplicaban, un signo claro de que su determinación había resonado con muchas personas. El día de la inauguración llegó, y la abuela se sintió como nunca antes. Las sonrisas de los asistentes llenaban el taller, cada rinconcito que había creado cobraba vida con sus risas y anécdotas. Cuando las primeras clases comenzaron, la conexión se hizo tangible. Las historias personales que compartieron los participantes se entrelazaban con sus recetas, y cada bocado era un viaje a sus propias memorias. Se sentía como un puente entre generaciones, asignando valor a una tradición que a menudo se olvidaba. El eco de los aplausos siempre permanecía en su mente, pero lo más gratificante era recibir mensajes de agradecimiento. Gracias por enseñarnos a conectar con nuestras raíces, le decía una joven. Otro cliente le comentó, tu pasión hizo que cada dulce tuviera un sentido especial. Con cada valoración positiva, la confianza en su visión se consolidaba más. Doña Rosa no solo había conquistado su miedo al fracaso, sino que había traspasado la barrera del juicio interno. Las semanas se convirtieron en meses, y su taller prosperó. Cada clase era plena de energía y expectativa. Rosa transformó la historia de su legado en un proyecto vital. La noticia de su taller se propagó, y pronto recibió invitaciones para participar en ferias, compartir su experiencia en conferencias y colaborar con otros emprendedores. Su auténtica voz resonaba, y cada vez más personas se sentían atraídas a su mundo de dulzura y tradición, pero, en un giro inesperado, el crítico gastronómico que había temido llegó a su taller. Se trataba de un momento crucial. Rosa sintió que el pulso se aceleraba, recordando aquellos días de incertidumbre. Sin embargo, respiró hondo y se acordó de su viaje. Cuando llegó el momento de servirle uno de sus dulces, no solo lo hizo como chef, sino como una mujer que había recorrido un largo camino de autodescubrimiento. Con una sonrisa y una pequeña presentación sobre la historia detrás de ese dulce, se sintió empoderada. Ya no era la mujer insegura detrás del puesto, sino la dueña de su narrativa. El crítico degustó su creación. La tensión era palpable en la sala. El momento parecía haberse suspendido en el tiempo. Cuando finalmente sonrió y elogió la mezcla de sabores y la autenticidad del legado, Rosa sintió que había conquistado su mayor desafío. La validación externa que había buscado no la definía, pero sí servía como un reflejo de su crecimiento personal. Al mirar hacia atrás, comprendió que el legado que una vez había temido perder se había convertido en el hilo conductor de su vida. Rosa no solo había lanzado un negocio, sino que había reescrito su identidad. La abuela, que había comenzado vendiendo dulces perdidos en la nostalgia, había emergido como un símbolo de resiliencia, unión y autenticidad. Su meta no era solo compartir dulces, era contar historias que conectaran a las personas, uniendo generaciones. Sentada en su cocina, con el aroma de galletas recién horneadas y la calidez de los recuerdos danzando en el aire, Doña Rosa supo que había logrado mucho más de lo que alguna vez imaginó. Había restaurado su legado, no solo para su familia, sino para un mundo abierto a la dulzura de las historias compartidas. Con el corazón lleno de gratitud, ella sabía que esto no era un final, sino el inicio de un capítulo vibrante. La vida, como sus dulces, era un entrelazado de dulzura y complicaciones, y estaba lista para seguir cocinando su historia con cada nueva oportunidad que la vida le ofreciera. Ahora, queridos amigos, es su momento de actuar. Necesitan suscribirse al canal inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas poderosas historias de superación personal.